Me gozaba en escucharles cantar. ¿Sabe usted que eso es algo que Dios quiere que usted haga? Cantar está dentro de la voluntad de Dios. ¿Entiende usted qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Usted entiende la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted entiende los planes que Dios tiene para su vida? Vamos a Efesios capítulo 5, y vamos a estar haciendo lectura de la palabra de Dios. Efesios 5, de los versículos 15 hasta el 20. Efesios 5, versos del 15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. Dígale al que está al lado suyo, Efesios 5. Efesios 5, del 15 al 20, leemos de la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: entendiendo la voluntad de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios. Dígale que está al lado suyo, entendiendo la voluntad de Dios. Para vivir la vida cristiana al máximo. ¿De qué manera? Al máximo. Debemos ser capaces de comprender qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que usted pueda disfrutar la vida cristiana. Y cuando uso la palabra disfrutar, no me estoy refiriendo a que la vida cristiana es un picnic, a que esto es un paseo, a que la vida cristiana siempre es una diversión. Cuando me refiero a disfrutar es aprovechar cada circunstancia, por difícil, por adversa que ella sea, disfrutarla. Tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Primero, Dios quiere que vivamos con cautela. Dios quiere que vivamos con cautela. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Con cautela. En segundo lugar, Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual. Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual. Y en tercer lugar, Dios quiere que disfrutemos la vida cristiana. Dios quiere que disfrutemos la vida cristiana. Leo en el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿De qué debemos de tener cuidado? De cómo vivimos. Tenemos que ser cautelosos. Eso es lo que la palabra cuidado quiere decir ahí. Cautelosos, cuidadosos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dios quiere que vivamos con cautela. Dios quiere que vivamos con cautela. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus hijos, usted y yo, seamos cautelosos, seamos cuidadosos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos cautelosos. Pablo pide a los creyentes en Jesucristo que tengan cuidado en su manera de vivir. Para Pablo, diga conmigo, para Pablo el poder del Evangelio se hace evidente cuando el creyente vive como sabio. Ahí se hace evidente el poder del Evangelio. Cuando cada creyente en Jesucristo, cuando cada discípulo de Cristo, cuando cada seguidor de Cristo vive como sabio, con entendimiento.
Pablo dice que una característica, diga conmigo, una característica del que vive como sabio es que saca el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esa es una característica. Si usted quiere saber si usted está viviendo como sabio, siéntese, hágase un examen a la luz de la palabra de Dios. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios, para analizar si usted saca el máximo provecho de cada oportunidad que Dios le brinda cada día. Sacar el mayor provecho a cada oportunidad nos lleva a vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Dónde nos lleva a vivir? Dentro de la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 10, vayan su Biblia ahí a Lucas 10 y estaremos leyendo de los versos 38 a 42. Lucas 10, diga al que está al lado suyo, Lucas 10, 38 a 42. Jesucristo enseña a Marta y nos enseña a nosotros cómo sacar el mayor provecho del tiempo. Estamos en Lucas 10, verso 38. ¿Están conmigo? ¿Los oigo? ¿Los oigo? Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída. ¿Cómo estaba Marta? Distraída. Con los preparativos para la gran cena. Una gran cena, ¿eh? Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada e inquieta. Interesante que eso no es lo que leemos ahí. Estás preocupada y tan inquieta. Nos indica un exceso de inquietud, un exceso no bueno de inquietud. Porque a veces usted y yo podemos estar inquietos por algo, podemos estar molestos por algo. Y no es malo. El asunto es cuando exageramos. Y Jesús le está diciendo a Marta: estás exagerando un poco. Estás exagerando bastante. Con todos los detalles. Verso 42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Por cuántas cosas se preocupa usted? ¿Por cuántas cosas nos preocupamos nosotros? Por muchas. Y ponga atención a las palabras de Jesús. Jesús dice que una cosa vale la pena preocuparse. María la ha descubierto usted. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nosotros, diga conmigo nosotros los creyentes en Jesucristo, necesitamos poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué necesitamos poner en orden? Nuestras prioridades. Necesitamos sentarnos a valorar qué es aquello que verdaderamente amerita que ocupe nuestro tiempo, que ocupe nuestros pensamientos. ¿Qué son aquellas cosas verdaderamente importantes a las cuales usted y yo debemos de darle nuestra vida? Para de esa manera no sobrecargar nuestra agenda, nuestro calendario, nuestro horario con cosas que nos quitan el tiempo con Dios. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que no son malas, porque lo que estaba haciendo esta mujer, Marta, no era malo. Era algo bueno.
pero en el momento equivocado. Porque hay un momento para todo. Hay un momento para todo. Diga conmigo, hay un momento para todo. Hay un momento para todo. Hay un momento para preparar la comida con detalles. Pero había un momento para sentarse a escuchar a Jesús. ¿Los oigo? Hay un momento para todo. Mis hermanos, esto de vivir con cautela, cuidadosamente, es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Él desea que todos nosotros seamos cautelosos. ¿Qué es lo que Él desea? Que seamos cautelosos. Y que seamos cautelosos con el tiempo. Con el tiempo que debemos de dedicarle a Él, para que de esa manera podamos dedicárselo a otros. Y cuando se lo dediquemos a otros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, les ofrezcamos a Cristo. ¿Los oigo? Les demos a Cristo. ¿Los oigo? Seamos cautelosos. Dígale al que está al lado suyo, seamos cautelosos. Versículo 17. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y si hay algo que yo quiero rogar que usted haga, es subraye en su Biblia este versículo 17. O póngale un asterisco al verso 17. O circule la palabra entender en su Biblia, si usted quiere. No actúen sin pensar, más bien procuren entender la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere, dice, que hagamos. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dios quiere, número 2, Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual. Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos estabilidad espiritual. Pablo manda a los creyentes a pensar. ¿A qué manda Pablo a los creyentes? A pensar. Pablo manda a todos los creyentes a pensar antes de actuar. Antes de ejecutar una decisión, hay que pensar. ¿Qué hay que hacer? Pensar. Antes de tomar una decisión, hay que pensar en las consecuencias de dicha decisión. Muchos no lo hacen. Espero que usted no se encuentre en ese grupo de personas que actúan alocadamente. Espero que cada uno de ustedes, que nosotros estemos en el grupo de personas que nos detenemos a pensar. ¿A qué nos detenemos? A pensar antes de ejecutar una decisión. Pablo manda a cada creyente a que se esfuerce. Fíjese bien. Pablo manda a los creyentes a que nos esforcemos y aseguremos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Procuren entender, le dice Pablo a los creyentes, nos dice a nosotros, tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar por entender la voluntad de Dios, por entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en determinada situación. Y que así nos aseguremos que estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿De qué debemos de asegurarnos? De que estamos dentro de la voluntad de Dios, de que estamos actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos a la luz de la palabra de Dios.
Hay una advertencia en los versículos que leíamos. Y Pablo advierte a los creyentes que hay decisiones que pueden dañar nuestras vidas. Por esta razón debemos de llenarnos del Espíritu Santo. La advertencia está en el versículo 18. No se emborrachen con vino. No agarren la botella. Ni ninguna sustancia tóxica. Tal vez usted está pensando, yo no tengo problemas con la botella ni con ninguna sustancia tóxica, pero puede ser que tenga problemas con otras actitudes tóxicas en la vida, que te envenenan el alma, te envenenan el corazón y afectan la manera como decidís y cómo tratás a las personas que están a tu alrededor. Fíjense bien, porque eso les arruina la vida. Esa es una advertencia que hay que considerar con seriedad. El hecho de que está hablando de alcohol o de sustancias tóxicas no quiere decir que le vamos a pasar por arriba. Hay que detenerse ahí. ¿Qué es aquello tóxico en mi vida que afecta mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con papá, con mamá, con mis hermanos y hermanas, tíos, primos, abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos? Es una advertencia seria que debemos de considerar, que debemos de hacer con ella, considerarla. Pablo advierte que hay decisiones que pueden dañar nuestras vidas. Por esta razón debemos de llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué hay que llenarse? Él escribe en 1 Corintios 16:13, si usted está tomando nota, 1 Corintios 16:13, estén alerta. ¿Cómo hay que estar? Alertas. Despiertos. Vigilantes. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. ¿En qué vamos a permanecer firmes? En la fe de Cristo. En el hecho de que Cristo nos redimió del pecado. Nos redimió de una vida contaminada, intoxicada. Sean valientes, sean fuertes. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para todo creyente, para cada uno de nosotros, que estemos alertas, que estemos firmes en la fe de Cristo, que seamos valientes en la fe de Cristo y que seamos fuertes en la fe de Cristo. Pablo nos dice a los creyentes en Cristo lo que pueden hacer para vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que tenemos que tomar cartas en el asunto para ser llenos del Espíritu Santo? Esto no es asunto de repetir 1000 veces, lléname del Espíritu Santo, lléname del Espíritu Santo, lléname del Espíritu Santo, y ya estoy lleno del Espíritu Santo. No es así. Versículos 19 y 20. Aquí Pablo le dice a los creyentes, nos dice a nosotros, cómo es que debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, entre nosotros. ¿Lo puede hacer solo? Muy bien. Mucho mejor si lo hacemos acompañados, como lo hacíamos hace un momento. Por eso es que cantamos como iglesia. Cuando nos reunimos y cantamos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para ser llenos del Espíritu de Cristo. Los oigo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saben que Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida en Cristo. Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida en Cristo. Pablo enseña a los creyentes, nos enseña a nosotros. Pablo enseña a los creyentes en Cristo
visto que cantar salmos, o sea, porciones de las Sagradas Escrituras, porciones de la Biblia, contribuye, diga conmigo, contribuye, dígale que está al lado suyo, contribuye, pero dígaselo, no lo oigo, mi hermanito, parece que está desganado usted, no ha comido frijoles, un taco de frijoles, vamos a pedirle a la cocinera que nos dé taco de frijoles para la próxima reunión, dígale que está al lado suyo, contribuye a estar llenos del Espíritu Santo. Cantar himnos y canciones espirituales contribuye a que cada creyente en Jesucristo esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo no solamente enseña que cantar contribuye a estar lleno del Espíritu Santo de Dios, Pablo enseña que dar gracias a Dios, dar gracias a Dios. ¿En qué frecuencia le da a usted gracias a Dios? Con mucha frecuencia. Amén, los oigo. Pablo enseña que dar gracias a Dios por todo nos ayuda a estar llenos del Espíritu Santo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Usted canta de la Biblia, usted canta salmos, usted canta himnos, lo hace solo, igual lo hace acompañado. Usted sobresale a la hora de los cantos, se le oye como se le oía hace un momento atrás. Usted expresa a través de los cantos su agradecimiento al Señor y también le da gracias a Él con su estilo de vida y lo expresa verbalmente. Una vida llena del Espíritu Santo se puede conocer porque disfruta la vida en Cristo. ¿Por qué se conoce una vida llena del Espíritu Santo? Porque disfruta la vida en Cristo. Escuche lo que Pablo dice en Filipenses 4:4. Y sabemos que Pablo escribe Filipenses desde la prisión. Él no escribe esta carta desde la comodidad de su casa. Él no escribe esta carta desde la comodidad de un palacio. Él está en la prisión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la prisión. Él está donde usted y yo nunca hemos estado y esperamos nunca estar ahí, ¿verdad? A no ser que sea por causa del Evangelio, no por transero. ¿Los oigo? Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Eso es disfrutar de la vida en Cristo. A pesar de cómo te esté yendo en la vida, tú permaneces alegre. Como lo estaba Pablo en el momento en que escribió esta epístola. Él estaba alegre. ¿Cómo estaba? Alegre. ¿Cómo está usted en este momento? Alegre. Dígale que está al lado suyo. Alegre. Mis hermanos, todo esto es necesario para vivir dentro de la voluntad de Dios. Todo esto es necesario para vivir dentro de la voluntad de Dios. Es necesario que usted y yo vivamos con cautela, que seamos cuidadosos. Cuidemos nuestra relación con Dios. ¿Qué debemos de hacer? Cuidar nuestra relación con Dios. Dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que Dios utiliza para renovarnos, para transformarnos, para fortalecernos. Cuando hablamos de transformarnos, hay actitudes que necesitan ser cambiadas. Necesitamos parecernos cada día más a Cristo. Es necesario que estemos estables espiritualmente. Y esa estabilidad es en la fe de Cristo. Y es necesario que nos gocemos, que disfrutemos de la vida cristiana a pesar de las tribulaciones. Quiero invitarle a que se una conmigo en oración. Vamos a dedicar un tiempo a orar en este momento.
Le invito a que cierre sus ojos.